Listo. Gracias. Bueno, Bueno, vamos a dar inicio a la sesión de hoy, donde vamos a empezar a ver lo del sistema interamericano, sus orígenes, un poco su desarrollo, y mañana continuaríamos viendo el control de convencionalidad, que serían los dos temas centrales de estas sesiones. Vamos a ver cuáles son los antecedentes, ¿no?, del sistema interamericano de control, y vamos a encontrar aquí una serie de supuestos que dieron origen, ¿no?, a lo que conocemos hoy día y a la actuación de sus dos órganos, que son la Comisión Interamericana y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entonces vamos a empezar viendo cómo se origina, ¿no? Cuáles son los antecedentes del sistema interamericano de derechos humanos. Encontramos una serie de antecedentes del sistema interamericano y vemos las fechas, ¿no? Las fechas se retrotraen precisamente al momento histórico en el cual la humanidad se enfrentaba a la Segunda Guerra Mundial. Y así encontramos la Conferencia Interamericana sobre los Problemas de Guerra y Paz, conocida como el Acta de Chapultepec, de marzo de 1945, esto es antes de que se terminara la Segunda Guerra Mundial, que termina en agosto de 1945. Esta conferencia fue relevante en la materia porque se tocaron temas como la solidaridad americana y la creación de una organización regional permanente, quedando aprobado por primera vez en el sistema interamericano el principio de sanciones contra las agresiones y el principio de condenar a los agresores si estos son extracontinentales o no. En esta conferencia de Chapultepec se reflexionó, como su nombre lo indica, sobre los problemas de la guerra y de la paz, y aquí se comenzó a forjar o dar forma a la idea de que debían existir unos derechos más allá de los reconocidos en el ámbito nacional y que estos derechos debían ser garantizados. Llegamos posteriormente a la Carta Fundacional de la Organización de Naciones Unidas. Desde el preámbulo de la Carta Fundacional hasta el artículo 55 de la misma, encontramos cómo el derecho internacional deja de ser un derecho de los estados para poner en el centro de la gravedad a la persona y a su dignidad, y es por eso que hoy hablamos del derecho internacional de los derechos humanos, ¿no? El artículo 55 de la Carta Fundacional de la Organización de Naciones Unidas, pues nos da los propósitos con los cuales se crea, ¿no?, la Organización de Naciones Unidas, y dentro de estos propósitos está desde luego lo que nosotros conocemos: el respeto universal a los derechos humanos y a las libertades fundamentales de todas las personas sin ningún tipo de distinción. Entonces, pone en el centro a los derechos humanos. Luego encontramos la Carta Fundacional de la Organización de Estados Americanos, la Declaración Americana sobre Derechos Humanos, que es antes de la Carta, de la Carta Universal de los Derechos Humanos, ¿no? De la Declaración Universal de los Derechos Humanos está la Declaración Americana sobre los Derechos y Deberes del Hombre de Bogotá, de 1948. Aquí encontramos que, aprobada por la 9ª Conferencia Internacional Americana, se lleva a cabo en Bogotá en 1948 la creación de la Organización de los Estados Americanos. Y además de esto se emite un primer acuerdo internacional sobre derechos humanos, anticipando lo que sería la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que se adopta 6 meses después de la Declaración Americana sobre los Derechos y Deberes del Hombre. La Declaración Americana sobre Derechos y Deberes del Hombre no es un tratado internacional, no forma parte de la Carta de la Organización de los Estados Americanos. Sin embargo, algunos países la han introducido como parte de su constitución, y este es el caso, por ejemplo, de Argentina.
Posteriormente, lo que se crea es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Esta nace antes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La creación se da en 1959 y un año después, en 1960, se nombra a los primeros comisionados. Es en 1965 cuando se empieza a trabajar el sistema de peticiones individuales ante la Comisión Interamericana. Pero todas y todos sabemos que la Comisión no es un órgano jurisdiccional, por lo que se necesitaba aprobar un tratado internacional que fuese vinculante. Sabemos que eso se reconoce en el artículo 68 de la Convención Americana, la vinculatoriedad de sus decisiones, y es así como llegamos, ¿no?, a la creación de la Corte Interamericana. Primero se crea la comisión y luego se ve la necesidad de contar con un órgano jurisdiccional. En 1969, entonces, se celebra en San José de Costa Rica lo que conocemos como Convención Americana sobre Derechos Humanos o Pacto de San José, y esto se crea a partir de la Conferencia Especializada Interamericana sobre Derechos Humanos. En ella, en esta conferencia, los estados miembros de la OEA, de la Organización de Estados Americanos, redactaron la convención que entró en vigor el 18 de julio de 1978. La convención se aprueba en 1969, pero entra en vigor en 1978. ¿Por qué? Porque se necesitaba que 11 estados ratificaran la convención. 11 estados miembros de la Organización de Estados Americanos, que sabemos que son 35, menos Cuba, ¿no? Hoy en día, en la práctica serían 34, 11 de ellos debían ratificar la convención para que pudiese entrar en vigor. La Convención Americana es un tratado internacional, ¿no? ¿Qué es lo que prevé? Derechos y libertades que tienen que ser respetados por los estados partes. En ella misma se establece que la Comisión Interamericana que existía previamente y la Corte que se crea a partir de su aprobación son los órganos competentes para conocer los asuntos relacionados con el cumplimiento de los compromisos contraídos por los estados partes de esta convención. Entra en vigor en 1978, conforme a lo establecido en el artículo 74 de la misma, ¿no? El artículo 74 establecía esta convención, queda abierta la firma a la ratificación o adhesión de todo Estado miembro de la OEA. La ratificación de esta convención o la adhesión a la misma se efectuará mediante el depósito de un instrumento de ratificación o de adhesión en la Secretaría General de la OEA. Tan pronto como 11 estados hayan depositado sus respectivos instrumentos de ratificación o de adhesión, la convención entrará en vigor. Respecto de otro estado que la ratifique o adhiera, posteriormente la convención entrará en vigor en la fecha de depósito de su instrumento de ratificación o adhesión. En 1979 se nombraría a los primeros jueces. Ya sabemos que México presenta o se adhiere, ¿no? O ratifica, mejor dicho, la Convención Americana en 1981, y México lo que hace es presentar esta adhesión, pero hace algunas declaraciones interpretativas y una reserva. Nosotros podemos ver cómo México hace esta adhesión en este documento. En este documento están están todos los países, ¿no? Que son parte de la Organización de Estados Americanos, los que han firmado la Convención Americana, los que han ratificado. Se necesita firma y ratificación o adhesión. Y luego otra cosa es la aceptación de la competencia de la Corte Interamericana. Hay países que han ratificado la convención, pero que no reconocen la competencia contenciosa, ¿no? La competencia de la Corte Interamericana. Hay países que firmaron la convención, como sería el caso de los Estados Unidos de América, pero que no la ratifican. México entra en esto de la ratificación de la Corte
lo hace en 1981 y hasta 1998 reconoce la competencia jurisdiccional de la Corte Interamericana. Al momento de adherirse, ¿no?, a la convención, México, o al ratificarla, ¿no?, hace una serie de declaraciones interpretativas y una reserva. Fíjense, el instrumento de adhesión se recibe en la Secretaría General de la OEA en 1981. Las dos declaraciones interpretativas que realiza son con respecto al artículo cuarto, que nosotros sabemos que lo que reconoce es el derecho a la vida, ¿no? Se regula el derecho a la vida, cuando el artículo 4 considera que la expresión en general, o sea, usa la expresión en general, y México dice, esto no constituye una obligación de adoptar o mantener en vigor legislación que proteja la vida a partir del momento de la concepción, ya que esta materia pertenece al dominio reservado de los estados. Posteriormente, la Corte Interamericana ha resuelto efectivamente que aunque en la Convención se establece en el artículo 4 que regula el derecho a la vida, que en general está protegido por la ley a partir del momento de la concepción. Eso es lo que dice el artículo 4, párrafo 1, ¿no? Toda persona tiene derecho a que se respete su vida. Este derecho estará protegido por la ley en general a partir del momento de la concepción. Esto no obliga a los estados a reconocer, ¿no?, sí o sí el derecho a la vida a partir de ese momento. ¿Por qué? Porque si se establece esa interpretación, cualquier regulación que despenalice el aborto sería inconvencional. México hace esa declaración interpretativa desde un inicio y también establece que en cuanto a la limitación que está recogida en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el sentido de que todo acto público de culto religioso debe celebrarse precisamente dentro de los templos, esa es una de las limitaciones comprendidas en el artículo 3, en el párrafo 3 del artículo 12 de la Convención Americana, aunque en la Convención no se establece expresamente. La Convención lo que dice es que la libertad de manifestar la propia religión o creencias está sujeta únicamente a las limitaciones prescritas en la ley que sean necesarias para proteger la seguridad del orden, la salud o la moral pública. México considera entonces que lo que regula la Constitución de limitar el ejercicio de la libertad religiosa dentro de los templos estaría comprendido dentro de esas limitaciones del párrafo tercero. Y la reserva que hace, pues nosotros ya la conocemos, ¿no? En México tienen una restricción de los derechos políticos los ministros de culto. Y esto lo establece como una reserva del artículo 23, párrafo segundo de la Convención. Nosotros sabemos que el artículo 23 de la Convención establece lo que son los derechos políticos. Y en el párrafo segundo lo que establece, lo que se reconoce es la posibilidad de que los estados puedan reglamentar el ejercicio de los derechos políticos, pero claro, da la Convención una lista taxativa de los criterios por los cuales se pueden restringir los derechos políticos, porque establece la palabra exclusivamente. El artículo 23, párrafo 2 dice, la ley puede reglamentar el ejercicio de los derechos y oportunidades a los que se refiere el inciso anterior, se refiere a los derechos políticos, exclusivamente por razones de edad, nacionalidad, residencia, idioma, instrucción, capacidad civil o mental o condena por juez competente en proceso penal. México ahí dice, se tiene que incluir dentro de estas restricciones, entonces, lo que se dispone en la Constitución mexicana sobre los ministros de culto, que no tienen voto activo ni pasivo ni el derecho para asociarse con fines políticos, y así se reserva la inconvencionalidad de esta regulación de la Constitución. Entonces, esa es la adopción o la adhesión que da México, ¿no?, a la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Vuelvo a la presentación. Entonces les decía que en 1900
69 se aprueba la Convención Americana, que entra en vigor en 1978 y en 1979 se da el nombramiento de los primeros jueces. ¿Qué podemos decir con relación a la competencia de la Corte Interamericana? Encontramos que el sistema interamericano tiene diversos grados de intensidad. Y esos diversos grados de intensidad van a depender de si se ha ratificado o no la Convención Americana, de si ratificaron la Convención pero no reconocen la competencia contenciosa de la Corte Interamericana, de si ratificaron la Convención y reconocen la competencia contenciosa de la Corte, o de si, habiendo hecho esto, denuncian la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Encontramos que el sistema interamericano está actualmente en la práctica, ¿no? Está conformado por 34 países, son los que conforman la OEA. Cuba está suspendida, 10 no han suscrito la Convención Americana, por tanto nos quedarían 25 países, ¿no? Vamos a ver qué pasa dentro de estos 25 países que sí han suscrito la Convención. Encontramos que hay 3 estados que suscribieron y ratificaron la Convención, pero que no han aceptado o no han reconocido la competencia contenciosa de la Corte Interamericana, quienes serían Dominica, Grenada y Jamaica. Luego, hay 20 estados que han ratificado la Convención y que reconocen la competencia contenciosa de la Corte Interamericana, dentro de los cuales está México. Y encontramos luego 2 estados que han denunciado la Convención Americana. Y estos 2 estados que han denunciado la Convención Americana son Trinidad y Tobago en 1998, y esto entró en vigor en 1999, y Venezuela en el año 2013, y entra en vigor esto en 2014. Siguen siendo parte de la Organización de Estados Americanos, pero denuncian la Convención y por tanto también ya se retiran de la competencia contenciosa de la Corte Interamericana. Fíjense, los países que han ratificado la Convención y que reconocen la competencia de la Corte Interamericana son países latinoamericanos. Y es por eso que el juez Eduardo Ferrer MacGregor dice que esto ha convertido a la Corte Interamericana eminentemente en una Corte latinoamericana. ¿Por qué? Porque dentro de la OEA hay países que forman parte del Caribe anglófono, ¿no? Y estos no, generalmente, pues no están participando a fondo, ¿no? Dentro del sistema interamericano. Ahora, hay 2 países que denunciaron la Convención Americana. Encontramos que Trinidad y Tobago denuncia la Convención en 1998. ¿Por qué denuncia la Convención en 1998? Porque la Corte Interamericana había sancionado a Trinidad y Tobago precisamente con relación a la pena de muerte. Aquí debemos decir que el artículo 4 de la Convención no prohíbe la pena de muerte. Si ustedes van y leen el artículo 4 de la Convención Americana, van a encontrar que en la misma no se prohíbe la regulación de la pena de muerte, ¿no? Si leemos este artículo 4, encontramos que lo que hace es limitar, restringir la pena de muerte. No la prohíbe porque el momento en el que se firmó la Convención Americana, en 1969, la mayor parte de los estados miembros permitían en su constitución la pena de muerte. Entonces, Trinidad y Tobago denuncia la Convención precisamente porque no estuvo de acuerdo con la condena que recibe de la Corte Interamericana. Aunque Trinidad y Tobago hace algo bastante llamativo, denuncia la Convención, pero no vuelve a aplicar la pena de muerte. Pero se sale, ¿no? de la Convención y de la competencia contenciosa de la Corte. Y Venezuela lo hace durante la presidencia de Hugo Chávez. Ahora, ¿qué pasa con esos países que denunciaron la Convención?
Aquí lo que sucede es que la Corte ya no sigue teniendo competencia respecto de nuevos actos violatorios de los derechos humanos, pero sí mantiene la competencia. Van a ver que hay algunos casos, principalmente contra Venezuela, que la Corte sigue resolviendo. ¿Por qué? Porque fueron actos de violación de los derechos humanos que se cometieron durante los años en los que estaba en vigor la Convención. Y por eso es que hay sentencias recientes y posteriores a la denuncia, ¿no? De la Corte Interamericana, principalmente contra Venezuela. Ahora, se podría denunciar la convención y seguir y suscribir uno de los tratados regionales sobre derechos humanos. Sí se puede hacer. ¿Por qué? Porque tanto la convención cuanto los tratados regionales sobre derechos humanos son autónomos. Incluso se puede renunciar a la convención y pueden seguir vigentes los tratados como la Convención de Belén do Pará, ¿no? Que es un tratado regional sobre derechos humanos. Podría quedar vigente porque es autónomo la adhesión o ratificación del Estado a cada uno de ellos. Asimismo, debemos decir que hay países, como lo vimos en el listado que les presentaba, lo voy a volver a proyectar. Entonces, vemos que hay países que firman la convención, pero que no la ratifican, ¿no? Les decía, es el caso de los Estados Unidos de América. Firma la convención 8 años después de que ésta es aprobada y no la ratifica. ¿Qué pasa en este caso? En un caso como en el de los Estados Unidos de América, el país es parte de la Organización de Estados Americanos, pero la Corte no tiene competencia, no porque no ha ratificado la convención únicamente, sino que tampoco ha reconocido la competencia contenciosa de la Corte Interamericana. Entonces aquí es parte de la Organización de Estados Americanos, pero la Corte Interamericana no tiene competencia ni tampoco se le aplica la Convención Americana, por lo que únicamente queda sujeto al sistema de peticiones ante la Comisión Interamericana por violaciones a la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, que no es un tratado internacional vinculante. Y han habido algunos casos que se han presentado ante la Comisión, peticiones ante la Comisión. Uno de ellos fue cuando en Estados Unidos a nivel federal se regulaba el aborto y se presentó un asunto ante la Comisión Interamericana. La Comisión encontró que no había ningún tipo de vulneración de la Declaración Americana, no de la Convención, sino de la Declaración de Bogotá de 1948, y dejó claro que no se podía conocer, ¿no?, una queja de violación a la convención por parte de los Estados Unidos de América, puesto que este no ha ratificado la convención ni ha reconocido la competencia contenciosa de la Corte. Entonces, estos casos se quedan hasta la comisión, llegan únicamente ante la Comisión Interamericana y lo que se puede alegar son presuntas violaciones de la Declaración Americana, que es una declaración y no es un tratado internacional. Eso es lo que sucede en un caso de países como Estados Unidos de América. Ahora, el sistema interamericano, nosotros sabemos que funciona a través de dos órganos: la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La Comisión Interamericana tiene su sede en Washington, funciona con 7 comisionados. Alguna vez alguien preguntaba, ¿por qué la Comisión tiene su sede en Washington si los Estados Unidos de América no reconoce la competencia de la Corte? ¿Por qué? Porque la Comisión es un órgano distinto y puede conocer incluso peticiones
por violación, de revisión por violación de la Declaración Americana, como vimos anteriormente. Entonces, es una regulación distinta. La comisión está en los Estados Unidos de América, en Washington, funciona con 7 comisionados, lo que emite son recomendaciones y tiene competencias sobre Estados Unidos de América. La Corte Interamericana de los Derechos Humanos, claro, la competencia es a partir de recomendaciones, no tiene una función jurisdiccional. La Corte sí tiene una función jurisdiccional, sus fallos son vinculantes y no tiene competencia sobre Estados Unidos de América. Esos órganos se regulan en la segunda parte de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que se refiere a los órganos competentes. La diferencia principal entre la Comisión y la Corte Interamericana es el carácter jurisdiccional de la Corte. Por eso es que para ser juez o jueza exigen ser abogado o abogada. Y para poder ser candidato, ¿no? Para poder ser postulado por uno de los Estados miembros de la OEA para este cargo, y para ser nombrado se van a exigir que las personas candidatas reúnan los mismos requisitos que se exigen en el país de origen para ejercer la más alta magistratura. Esto significa que para el caso de candidaturas para ser juez o jueza ante la Corte Interamericana, que sean nacionales de México, se le va a exigir a estas personas reunir los mismos requisitos que se establecen en el artículo 95 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Si fuese una persona candidata por el Estado de Argentina, pues se le pediría que reuniesen los mismos requisitos para ser parte del más alto tribunal de ese Estado. Va a depender de qué Estado sea originaria la persona que está postulada como candidata. Además de la convención, la Corte Interamericana funciona a partir de un estatuto. Hay un estatuto de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Este estatuto fue aprobado en 1979 y establece toda la regulación de este órgano, de este órgano jurisdiccional. Además de esto, nosotros sabemos que existe un corpus juris interamericano que está formado por instrumentos adicionales a la Convención Americana. ¿Me podrían mencionar algunos de los instrumentos que pueden formar parte de este corpus juris interamericano y que son utilizados estos instrumentos por la Corte Interamericana para resolver los asuntos que llegan ante su competencia? Hola Francisco, sí, gracias. Hola, ¿no pudieran ser las sentencias que ya ha emitido la propia Corte para, pues, como referencia de la interpretación de la Convención? Sí, esas forman parte de la convención, ¿no? La jurisprudencia de la Corte, al ser el máximo órgano de interpretación de la misma, formaría parte de la misma convención, ¿no? Así ha quedado establecido, pero hay otros instrumentos que además puede utilizar la Corte Interamericana para resolver los asuntos que llegan ante su jurisdicción. O sea, no solamente está la Convención Americana, sino que hay un corpus juris interamericano y además de eso hay un soft law que sirve como un instrumento interpretativo, ¿no? Para los asuntos que llegan ante esta jurisdicción. Encontramos que este corpus juris del sistema interamericano va a estar conformado por la Carta de la Organización de los Estados Americanos. También puede ser utilizada por la Corte Interamericana para resolver los asuntos que llegan ante su jurisdicción. Está la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre. No es un tratado, es una declaración, pero sirve también, sirve de instrumento a la Corte Interamericana para resolver los asuntos. Está la Convención Americana con la propia jurisprudencia de la Corte y están los protocolos adicionales de la Convención Americana. Sabemos que la Convención tiene 2 protocolos adicionales.
Primer protocolo adicional a la Convención Americana es el Protocolo de San Salvador para asegurar los derechos económicos, sociales y culturales. Este protocolo es de 1988 y entró en vigor en 1989, ¿no? Es un protocolo de avanzada, ¿no? Porque la convención regula lo relacionado con los derechos, con los DESCA, con los derechos económicos, sociales y culturales, en el artículo 26. El artículo 26 de la convención reconoce, que los estados partes se comprometen a adoptar providencias tanto a nivel interno como mediante la cooperación internacional, especialmente económica, técnica, para lograr progresivamente, son derechos que van a ser cumplidos, se establece en la Convención, progresivamente la plena efectividad de los derechos que se derivan de las normas económicas, sociales sobre educación, ciencia y cultura. Entonces, en este artículo se reconoce los derechos económicos, sociales y culturales en la Convención Americana. Pero en 1988 se firma este protocolo de San Salvador. Hasta la fecha, o se aprueba, mejor dicho, hasta la fecha este protocolo ha sido firmado por 19 estados de los 35, vuelvo a decir, esos 35 incluye a Cuba, de los 35 estados miembros de la OEA, 19 estados han firmado el protocolo de San Salvador y 16 de esos 19 estados son los que han ratificado el protocolo de San Salvador. Dentro de estos 16 estados encontramos a México. Ahora, en el preámbulo de este protocolo encontramos una declaración que establece o que reconoce la estrecha vinculación que existe entre los derechos económicos, sociales y culturales con los derechos de primera generación, ¿no? Con los derechos de libertad, con los derechos civiles y políticos. Y ahí lo que se dice es, estos derechos son indisolubles, indivisibles, ¿no? Lo que se ha ido reconociendo posteriormente en la Constitución mexicana se establece en el Protocolo de San Salvador en el sentido de reconocer que los derechos están indisolublemente unidos, por lo que la violación de un derecho social puede conllevar a la violación de uno de los derechos de primera generación. Y así lo ha ido estableciendo en una rica jurisprudencia en este sentido, porque mañana podemos ver un poco, ha emitido la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, principalmente a partir del año 2017, en el caso Lagos del Campo, la Corte Interamericana hace una reinterpretación del artículo 26 de la Convención Americana. Antes se protegían de manera tibia los derechos, los DESCA, ¿no? Los derechos económicos, sociales y culturales, se protegían de manera tibia a partir de los derechos de primera generación, pero la Corte ha potenciado desde el 2017 hasta el día de hoy la protección directa de los DESCA. Por ejemplo, antes se protegía el derecho a la salud a través del derecho a la vida. Hoy día encontramos sentencias de la Corte Interamericana en las que hace exigible directamente la protección de los derechos económicos, sociales y culturales, al igual de lo que sucede con los derechos civiles y políticos. Y aquí se habla, cuando se dice se tienen que reconocer progresivamente, se habla de la no regresividad en el reconocimiento de los derechos económicos, sociales y culturales. Sabemos que el reconocimiento de los derechos económicos, sociales y culturales, lo que ha tenido un mayor problema es en cuanto a la efectividad. ¿Por qué? Porque siempre se dice, se van a reconocer derechos económicos, sociales y culturales en la medida en la que los estados tengan los recursos disponibles. Si no tienen los recursos disponibles, no se da el reconocimiento. Pero ¿qué pasa si se da el reconocimiento de un DESCA y luego el Estado pierde esos recursos económicos
para hacerlo efectivo. Aquí la Corte Interamericana ha dicho no puede haber regresividad a menos de que el Estado aporte razones suficientes y justificadas para adoptar esa medida. Por ejemplo, esto sucedió en Europa, ¿no? Con la crisis económica. Aquí en la pandemia se vio muchísimo, ¿no? Cómo se afectó los derechos económicos, sociales y culturales, fueron uno de los más afectados. Pero en Europa, por ejemplo, saliéndonos del ámbito regional, se dio mucho este caso de la regresividad de los derechos. Se había reconocido, por ejemplo, el acceso a la sanidad pública de manera universal y luego se dio la restricción. ¿Por qué? Porque el Estado ya no podía soportar esos derechos de bienestar. Claro, tiene que haber una justificación económica de peso porque si no, estamos ante una regresividad y esto está prohibido por la Convención. Entonces, uno de los protocolos fue el protocolo de San Salvador, y el otro, el segundo protocolo a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, es el relativo a la abolición de la pena de muerte. Ya les decía yo que la Convención no prohíbe la pena de muerte, precisamente porque al momento de su adopción, la pena de muerte estaba recogida en la mayor parte de las constituciones de los Estados miembros, pero a partir de 1990 se aprueba el protocolo relativo a la abolición de la pena de muerte. ¿Qué nos dice este protocolo de la abolición de la pena de muerte? Nos dice que los estados parte del protocolo hay que firmar y ratificar el protocolo, al igual, ¿no?, que el protocolo de San Salvador. No quiere decir que si ya firmaron y ratificaron la convención, ya por eso también se adhieren al protocolo directamente. No, hay que firmar y ratificar también cada uno de los protocolos. En este sentido, establece que los estados parte no aplicarán en su territorio la pena de muerte a ninguna persona sometida a su jurisdicción. Es más, este protocolo no admite reservas. Dice, en el momento de la ratificación o adhesión, los estados partes podrán declarar únicamente que se reservan el derecho a aplicar la pena de muerte en tiempo de guerra conforme al derecho internacional por delitos sumamente graves de carácter militar. Esa es la única excepción que recoge este protocolo adicional de la Convención Americana. Es decir, que si el Estado parte del protocolo adicional formula esta reserva, tiene que comunicar al secretario o secretaria general de la Organización de Estados Americanos en el momento en que ratifica o se adhiere al protocolo las disposiciones de su legislación interna que se aplican en tiempos o que se van a aplicar en tiempos de guerra y que permitan la pena de muerte, que sería la única excepción admitida una vez que se ha ratificado este protocolo. El Estado, si quiere adherirse a esta reserva y decir, yo la pena de muerte solo la contemplo en mi legislación para el caso de tiempo de guerra, tiene que hacer del conocimiento de la Organización de Estados Americanos qué es lo que se regula en su legislación interna en tiempo de guerra. Y una vez que entrara en ese estado de guerra, también lo tendría que comunicar a la Organización de los Estados Americanos. Entonces, México ha firmado y ha ratificado ambos protocolos. ¿Qué pasaría en el caso de que México, ustedes en algún momento tuvieron que haber escuchado que andaban en las noticias, ¿no? Este punto de, en México debería existir la pena de muerte para determinados delitos. Han escuchado, ¿no?, que en algunas ocasiones se ha exigido que en México se incorpore la pena de muerte. ¿Podría México incorporar la pena de muerte para algunos delitos, pensemos los más atroces que se cometan en el país? Y si es así, ¿por qué vía podría incorporarla? Se podría incorporar en la Constitución mexicana la pena de muerte cuando México ya ha suscrito y ratificado el protocolo adicional
a la Convención Americana relativo a la abolición de la pena de muerte? ¿Ustedes creen que se podría poner en la Constitución, incorporar en la Constitución, hacer una reforma constitucional e incorporar la pena de muerte? Obviando que esto sería regresividad, ¿no? Porque pues una vez que esto no esté en la Constitución, no debería incorporarse, ¿no? Pero obviemos eso. ¿Creen ustedes que se podría México, porque es su constitución, porque es la norma suprema, porque es un Estado soberano, de acuerdo a las circunstancias propias del país, decir, oye, sí se necesita regular lo relativo a la pena de muerte, por ejemplo, en los casos de feminicidios o en los casos más atroces de asesinato que nos podamos imaginar? ¿Creen ustedes que se podría hacer? Saben, esto nos lleva a lo que tanto se ha venido hablando, ¿no? De la inconvencionalidad de la Constitución. Fíjense, sí, Teresa. Precisamente era lo que iba a comentar en relación a que pues México ha suscrito y ha ratificado tantos tratados internacionales en materia de preservar precisamente los derechos humanos, pues estaría en contra, básicamente. Entonces sería pues ahora sí que anticonvencional, por así decirlo, no sé si sea bien empleado el término, pero pues no se podría modificar nuestra Constitución, aunque el caso así lo requiriese. Sí, gracias, sí, Francisco. Pues como decía aquí la compañera, sería inconvencional, pero con esta nueva moda de algunos legisladores de que la soberanía del pueblo y que podemos hacer lo que el pueblo diga, podemos regresar, aunque sea inconvencional, pero que la Constitución lo diga, y es la ley suprema. Si se pudiera hacer, estamos, como muchos dicen, estamos en México, el país de las posibilidades, todo es posible, y sí hay desconocimiento entre algunos actores políticos que son, al final de cuentas, los que decidirían esta situación, y si lo pudieran hacer, aunque seríamos tachados como Estado que incumple estas disposiciones. Sí, gracias. Fíjense, sí, cae en eso, en la inconvencionalidad de la Constitución, porque muchas veces, pues esgrime esto de, no, la Constitución, ¿cómo va a ser inconvencional? Ustedes escucharon las sesiones de la Suprema Corte, ¿eh? No hace falta ni siquiera que vamos a retrotraernos a esto que parecía un mundo paralelo, de decir, oh, ¿cómo se va a declarar la Constitución inconvencional? Parece que no se ha leído bien, ¿no? Principalmente el artículo 2 de la Convención. En primer lugar, en cuanto a esto, ¿no? De incorporar la pena de muerte incluso en la Constitución, desde luego aquí lo que vamos a escribir en primer lugar, México ya firmó y ratificó un protocolo, que es un tratado regional sobre la materia, y conforme a la Convención de Viena se entiende que pues cuando un Estado suscribe, firma, ratifica un tratado, lo hace de buena fe. El protocolo de Viena habla del pacta sunt servanda, ¿no? Lo que establece es que se entiende que hay una buena fe para el cumplimiento por parte de los estados y que además ningún estado puede alegar disposiciones internas para cumplir una obligación internacional. Y eso nos debería de caer como un balde de agua fría con la contradicción de tesis 293 diagonal 2011, ¿no? Alegamos disposiciones internas, una restricción constitucional para incumplir una obligación internacional. Sabemos lo que va a venir con la decisión que tome la Corte Interamericana en cuanto a prisión preventiva oficiosa, porque está ahí la respuesta, ¿no? No se puede alegar derecho interno para incumplir una obligación internacional. Además de esto, por si fuera poco, veamos el artículo 2. ¿Qué dice el artículo 2 de la Convención? Dice, deber de adoptar disposiciones de derecho interno. Si el ejercicio de los derechos y libertades mencionados en el artículo 1 no estuviera ya garantizado por disposiciones legislativas o de otro carácter,
los estados partes se comprometen a adoptar con arreglo a sus procedimientos constitucionales y a las disposiciones de esta convención las medidas legislativas o de otro carácter que fueran necesarios para hacer efectivos estos derechos. Habla de un deber de adecuación normativa como una obligación de los estados que han firmado y han ratificado la convención. Y esto incluye, aunque aquí dice disposiciones legislativas, incluye desde luego tanto la Constitución como las normas secundarias. Y entonces esto hace que la Constitución tiene que ser conforme no solo a la Convención, sino también a la jurisprudencia emitida por la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. Y eso es lo que se nos olvida y eso es lo que le va a recordar la Corte Interamericana a México en esa próxima sentencia que va a venir, que desde luego va a ser una sentencia de condena. ¿Por qué? Porque la adecuación normativa incluye la Constitución. Hay sentencias en las cuales la Corte Interamericana ha establecido, aunque ahí yo no les voy a mentir, no me acuerdo y no me dio tiempo de leerla hoy, si lo dijo de manera expresa en la sentencia, pero queda implícito por lo menos. No me acuerdo si lo dice de manera expresa, pero sí es lo que se deriva de la sentencia, por ejemplo, del caso de la última tentación de Cristo contra Chile. ¿Ustedes se acuerdan de ese caso de la última tentación de Cristo contra Chile? Es una sentencia a la cual debemos leer para que se nos abran los ojitos y ver que sí se puede declarar la inconvencionalidad de la Constitución. ¿Por qué? Porque hoy las soberanías se han visto difuminadas. Hoy no tenemos el concepto de soberanía del siglo XVII. O sea, hoy esa soberanía como un poder absoluto no existe. Y eso lo vemos en Europa con la Unión Europea. Y si queremos un sistema interamericano, al menos legislativamente debemos ceder. Ya lo decía la ex jueza, ¿no? Elizabeth Odio, que en su momento era ministra de Justicia cuando se creó la Corte Interamericana empezó en funcionamiento. Cuando se eligieron a los primeros jueces de la Corte, ella era ministra de Justicia de Costa Rica. En ese momento dio un discurso y decía: uno de los mayores retos a los que se va a enfrentar, en 1979 lo decía, uno de los mayores retos a los que se va a enfrentar la Corte Interamericana es a la soberanía y a los nacionalismos de los estados parte. Porque hay una resistencia de los estados parte cuando le dicen tu constitución es inconvencional. ¿Qué hace que la constitución, si firmamos un tratado internacional, si nos adherimos a ese tratado internacional, si ese tratado está no solamente por encima de los jueces, sino por encima del órgano legislativo e incluso del poder constituyente, que hace que nuestra constitución pueda ir en contra de este tratado? Quiero leer lo que dice aquí porque se me va rápido. Si estamos en proceso de modificar la Constitución para constitucionalizar la retroactividad en permiso de persona, pues lo llevamos claro, ¿eh? No, si hoy se quieren hacer muchísimas cosas, hay barbaridades que se están tramitando. Hoy precisamente leía, estaba viendo el cuadro que presentaron sobre las medidas, las acciones afirmativas en lo electoral, ¿no? Y cómo quedan después del denominado Plan B. Y se cargan las acciones afirmativas. Y si eso no es retroceder, no es regresividad en los derechos, yo no sé qué entienden aquí por regresividad en los derechos. Cuando ya se habían aprobado, por ejemplo, en materia de acciones indígenas, 30 espacios en la Cámara de Diputados para personas indígenas, 91 por mayoría relativa y 9 de RP, que son pocas, si decimos que es un 21.5% de la población mexicana que se autodescribe como indígenas, deberían ser 108 escaños los que tendrían en la Cámara de Diputados. Se había aprobado que fueran 30, y ahora, tras la reforma, ¿qué dice? ¿Qué es lo que se establece? O que se va a establecer, que los partidos solo van a estar obligados a presentar 25 candidaturas por acción afirmativa, incluyendo indígenas, incluyendo discapacidad, incluyendo diversidad sexual, incluyendo diputación migrante, y todavía dicen también juventud. O sea, es regresividad completa. Eso no solo va a ser inconstitucional, es que eso es inconvencional por donde lo veas. Ahora, en este
punto, ¿no? Les decía, en La Última Tentación de Cristo, que es una sentencia que debemos leer, ¿no? Contra Chile. En ese caso, pues lo que se discute ahí es una película en la cual se le daba un rol, ¿no? a Cristo, que no es el rol al que estamos acostumbrados. Y en Chile, en ese momento, la Constitución establecía la existencia de un consejo cinematográfico que evaluaba si una película podía ser proyectada o no. Esto nos habla de censura previa, ¿no? Y la convención prohíbe la censura previa. Entonces, ese Comité Cinematográfico de Chile prohibió que se proyectara La Última Tentación de Cristo porque atentaba contra las creencias, valores religiosos y morales de una parte de la población. Y aquí es donde la Corte Interamericana, cuando conoce el caso, que es un caso difícil. ¿Por qué? Porque la restricción estaba en la Constitución del Estado, de un Estado parte, pero la Corte dice, Chile tiene que modificar su Constitución. No me acuerdo si llega a decir que es inconvencional, creo que no lo dice con palabras así claras, pero claro, dice, Chile tiene que modificar su Constitución porque la Convención Americana no reconoce la censura previa. Y la Constitución, al establecer este comité cinematográfico, sí lo establece. Y manda a modificar la Constitución. Y Chile modifica su Constitución en cumplimiento de la sentencia de La Última Tentación de Cristo. Quiere decir que una Constitución puede ser inconvencional. En el caso de Petro Urrego contra Colombia también, ¿no? Cuando Petro Urrego era alcalde de Bogotá y se les sanciona administrativamente por parte de la Contraloría de aquel país, y dentro de la sanción se dice, se le inhabilita, creo que era por 10 años. Sabemos que Petro Urrego llega hasta la Corte Interamericana, y que alega vulneración del artículo 23, párrafo segundo, porque el 23, párrafo segundo dice, sí se pueden restringir los derechos políticos exclusivamente, y nos da una serie de criterios. Ya vimos que México hace una reserva y dice, ahí tienen que ir también los ministros de culto. Pero en ese exclusivamente dice, por sentencia dictada por juez competente en materia penal. Y en este caso, la Corte le recuerda a Colombia, oye, esa Contraloría que inhabilita a Petro Urrego no es juez competente en materia penal, eso está en tu Constitución. Cambia la Constitución. También le dice a Colombia, esa Constitución, esa regulación constitucional es contraria al artículo 23.2 de la Constitución. Puede declarar, puede llegar, aunque en este caso, si no mal recuerdo, si alguien se acuerda de esa sentencia, lo que hace la convención directa, la Corte directamente es una interpretación conforme de la Constitución con la Convención, para no llegar a declarar la inconvencionalidad, pero le está diciendo que la norma constitucional es contraria a la Convención y que solamente va a ser convencional si se interpreta de esta manera. Es un control de convencionalidad de la Constitución. Nada excluye que se haga un control de convencionalidad de las constituciones, aunque quizá los académicos más conservadores y tradicionales ponen el grito en el cielo y dicen, bueno, ¿cómo van a hacer? Es la norma suprema, la soberanía, pero es que el concepto de soberanía de hoy se ha ido modificando, y la globalización misma nos hace replantearnos lo que entendemos hoy por soberanía de los estados. Y yo siempre les he dicho en la clase de justicia inclusiva, el Tribunal Electoral estuvo a punto de declarar inconvencional la Constitución en el caso del voto en prisión preventiva. Fue una de las tendencias que se podían seguir en esa sentencia, pero está la contradicción de tesis 293/2011. Creo que si no hubiese estado esa interpretación de la Corte, el tribunal hubiese dado ese paso, antes de que lo haga la Suprema Corte, porque ya vimos en las sesiones de prisión preventiva oficiosa todo lo que se alegó, ¿no? Como que si fuese un atentado divino el declarar la inconvencionalidad de la Constitución. Si hablamos de principios, de derechos progresivos, ¿no? Si hablamos de pro persona, si hablamos del nuevo paradigma de los derechos, no nos deberíamos de sentir encorsetados porque la Constitución establece una regulación que es contraria a la Convención. O bien tenemos la reforma de la Constitución, pues que se utilice para esto. Porque la Constitución no es intocable, ¿no?
Y en México pues, ya llevamos más de 800 reformas. ¿Por qué no se reforma la Constitución en estos casos? ¿No? Para salvar que no sea contraria a la Convención. Entonces vemos cómo hay un corpus juris interamericano. Está formado, ya vimos, no solamente por la Convención, por su jurisprudencia, sino por los protocolos. Y además de esto, hay 7 tratados específicos en materia de derechos humanos. Uno de estos tratados es precisamente la Convención Interamericana para prevenir y sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, que es la Convención de Belém do Pará, ¿no? Esa Convención de Belém do Pará ha sido este el tratado más ratificado en la región. 32 de los 35 países de la Organización de Estados Americanos lo ha ratificado. Sin embargo, a pesar de esto, la violencia de género sigue igual o peor. Y esto lo que nos demuestra es que los tratados, aunque los firmemos y los pongamos en marco de oro y los sellemos como las tablas, ¿no?, de la Biblia, un fuego que caiga del cielo, si no hay voluntad para cumplirlos, pues los tratados no son suficientes. Las normas no son suficientes. Vemos estos 7 tratados. Recientemente México suscribe la Convención Americana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores. Hasta el día de hoy son 10 países los que lo han suscrito. Es el único tratado en la materia a nivel mundial, ni la Organización de Naciones Unidas tiene un tratado en este sentido. Entonces, este sería el corpus juris interamericano. Además de esto, les decía que está el soft law interamericano, que funciona a efectos de interpretación, ¿no? El corpus juris funciona incluso como criterio de la Corte Interamericana para resolver los asuntos que llegan a su solución. En cambio, el soft law, como los principios y buenas prácticas en cuanto a las personas que están en prisión preventiva, la Carta Social de la Asamblea de la Organización de Estados Americanos, la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión, todo esto funciona como soft law y lo que tiene es una función interpretativa de la Convención. La Declaración Interamericana sobre Pueblos Indígenas, entre otros, tienen una función interpretativa de la Convención, que no tiene una importancia menor, no sirven para interpretar la Convención. Ahora, ¿cómo funciona la Comisión y cómo funciona la Corte? Sabemos que la Corte está conformada por 7 jueces. Actualmente son 3 mujeres y 4 hombres. Antes eran 6 hombres y 1 mujer, ahora 4 hombres y 3 mujeres. Nos acercamos, ¿no?, a la integración paritaria y se eligen para un mandato de 6 años con la posibilidad de reelección. Si nosotros revisamos el estatuto de la Corte Interamericana, nos dice que la Corte se compone, voy a proyectar el estatuto para que lo veamos. La Corte se compone de 7 jueces nacionales de los Estados miembros de la Organización de Estados Americanos. Eso nos dice el estatuto. Son 7 jueces nacionales de los Estados miembros de la Organización de Estados Americanos. ¿En qué se traduce eso? Se traduce en que todos los estados parte de la OEA, incluso aquellos que no han ratificado, suscrito ni ratificado la convención, ni reconocido la jurisdicción contenciosa de la Corte, pueden postular candidatos o candidatas para ser jueces de la Organización de Estados Americanos. Podríamos pensar que solamente pueden postular candidaturas los estados que reconocen la competencia
contenciosa de la Corte, pero no, el estatuto nos dice, miembros de la OEA pueden ser miembros nacionales de los estados miembros de la OEA. Estos jueces van a desempeñar su cargo, van a ser elegidos y van a desempeñar su cargo a título personal, es decir, en el ejercicio del cargo no representan a su estado de origen, sino que van a ejercer su mandato a título personal. Quienes va a elegir es la Asamblea de la Organización de Estados Americanos. Aquí sucede algo particular. Miren, ¿quién puede proponer candidaturas? Pues los estados miembros de la Organización de Estados Americanos. Pero los jueces son elegidos por los estados partes en la convención, en Asamblea General de la Organización de Estados Americanos. Proponen los estados partes de la OEA, pero solamente pueden elegir los estados parte de la convención. Son los estados partes de la convención en asamblea quienes eligen. Eligen de una lista de candidaturas propuestas por los estados miembros de la OEA. Cada estado puede proponer hasta 3 candidatos. Y esos candidatos o candidatas pueden ser o no nacionales del estado que los propone. O sea, México podría proponer 2 candidatos mexicanos, por ejemplo, y un candidato de los Estados Unidos de América, que es un estado miembro de la Organización de Estados Americanos, aunque no reconozca la competencia de la Corte ni haya ratificado la Convención Americana. Para ser nombrado, se van a exigir los mismos requisitos que para ser, por ejemplo, si fuese México el que propone, ministro en el Estado mexicano. Sí, Teresa. Yo tenía una duda respecto de cuál es la lógica de que un estado que no sea parte, que no reconozca como tal el carácter pues sí, como de jurisdicción, ¿cuál es la lógica de que pueda proponer a alguien o que si no reconoce como tal? Pues la lógica es que estos jueces que van a ser nombrados para la Corte Interamericana, como lo dice el estatuto, no ejercen el cargo en representación de los estados, sino que ejercen el cargo a título personal. ¿Por qué se propone o por qué se debería proponer a una persona para ser juez de la Corte Interamericana? Pues ahí se establece por ser un jurista de autoridad moral, algo muy ambiguo, y de reconocida competencia en materia de derechos humanos. Por eso es que se propone a alguien para ser juez. No ocurre, no ha ocurrido, pero podría pasar, ¿no? Un juez de la Corte que sea nacional de los Estados Unidos de América porque es una persona con un alto conocimiento y experiencia en materia de derechos humanos. En el sistema interamericano, a diferencia de lo que sucede en el Tribunal de Estrasburgo, en el Tribunal de Derechos Humanos Europeo de Estrasburgo, los jueces interamericanos no ejercen el cargo en representación del Estado. En el Tribunal de Estrasburgo sí, me acuerdo de Luis López Guerra, que fue magistrado del Tribunal Europeo por España, era el juez español, era el juez representante de España en el Tribunal Europeo, en el Tribunal de Estrasburgo. En cambio, aquí en la Corte Interamericana, Eduardo Ferrer Magregor no es el juez de México, no sé si me explico, sino que es una persona como dice ahí, de reconocida experiencia en materia de derechos humanos. No son jueces representantes de los estados, son a título personal. Eso no significa que los estados no cabildeen para que los candidatos de su país sean nombrados como jueces ante la Corte Interamericana. No romanticemos, ¿no? Claro que hay un cabildeo, es más, hay negociaciones. Yo me acuerdo que en un caso hubo una de Nicaragua que había votado a favor del juez de Costa Rica, pero claro, había habido una negociación y lo que le dijo Nicaragua a Costa Rica es: yo voto por tu juez, pero luego tú votas para que yo esté en el Consejo de Seguridad de la Organización de Naciones Unidas. Y así hicieron ese trueque, ¿no? Porque al Estado le convenía, al costarricense, tener a un juez de este país. Ahora, la mayor parte de los jueces son nombrados de países latinoamericanos. Hay una nula representación de los países caribeños que
se me escapa si es anglófono el término, hay una nula representación. Eso nos dice que aquí hay un juego de poder también. Que no es cualquier cosa que llegue un juez por un determinado país, aunque luego va a ejercer el cargo a título personal. Y luego también se establece en el estatuto que si un juez llega por el Estado mexicano, no puede resolver en aquellos casos relativos a demandas en contra de su país de origen. Por eso, Eduardo Ferrer MacGregor, por ejemplo, no va a conocer en el caso de la prisión preventiva oficiosa. No podría resolver porque es un juez originario de México, ¿no? Ahora, el estatuto de la Corte Interamericana, en su artículo 3, también nos dice que la sede, eso es algo que nosotros sabemos, la sede de la Corte es San José, Costa Rica. La Corte Interamericana suceden cosas muy particulares. Luego decimos, es que la Corte Interamericana a veces es de algodón de azúcar porque sus sentencias luego no se las quieren cumplir y tal. La Corte Interamericana funciona casi con las garritas. No tiene un presupuesto estable para funcionar. Los países parte de la convención y que han reconocido la jurisdicción de la Corte no aportan un presupuesto para que esta Corte pueda funcionar y que por ejemplo, los jueces sean jueces permanentes. Entonces, eso sería una cuestión importante, ¿no? Que los jueces de la Corte no se tengan que buscar la vida trabajando en otras cosas. Es que se tiene que buscar la vida trabajando en otras cosas, porque pues con lo que le dan por estar una semana en San José, Costa Rica, no pueden vivir. Entonces, no son jueces permanentes, no viven en San José, Costa Rica. Eso es una gran diferencia con el Tribunal de Estrasburgo. Los jueces del Tribunal de Estrasburgo sí son jueces permanentes, sí viven en Estrasburgo. Ellos ahí tienen dedicación completa al ejercicio de su cargo. Y entonces vemos una falta de voluntad estatal en el sentido de que sea una corte de jueces a tiempo completo. No obstante, lo que nos dice el estatuto es que su sede es en San José, Costa Rica. Ahí se van a celebrar las sesiones ordinarias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. No obstante, la Corte puede celebrar, y lo hace, celebra sesiones extraordinarias. Puede trasladarse a cualquiera de, dice el artículo 3, se puede trasladar a cualquiera de los estados miembros de la OEA. Fíjense cómo se da, ¿no? No de los países que firmaron y ratificaron la convención. Estados miembros de la OEA. ¿Podría sesionar en los Estados Unidos de América o en Canadá? Podría hacerlo. La Corte celebra 2 sesiones anuales de manera extraordinaria en un país distinto a Costa Rica. El año pasado, si ustedes se acuerdan, la Corte estuvo celebrando sesión en Uruguay y en Brasil. Este año, la Corte va a celebrar sesión en Chile, decía el juez Ferrer MacGregor, ¿no? Va a celebrar sesión para el mes de marzo o abril en Chile y todavía no se sabe qué otro país va a ser sede extraordinaria de la Corte Interamericana. Ojalá fuera México, ¿no? México ha sido sede de la Corte Interamericana en 2009, en 2013 y en 2016. ¿Cuál es la importancia de que la Corte se traslade a un país distinto, ¿no? De San José, Costa Rica? Es un tribunal europeo, jamás lo haría, jamás. Sesiona en Estrasburgo y si nosotros queremos ver cómo sesiona el tribunal, que una vez yo tuve la suerte de hacerlo, pues hay que ir a Estrasburgo, Francia, y hay que ir a ver si te dejan, ¿no? Entrar al Tribunal Europeo de Derechos Humanos y ver cómo sesionan ahí los jueces y las juezas. ¿Cuál es la importancia de que la Corte se traslade? Pues tiene una importancia para nosotros, nosotras como ciudadanía, ¿no? Podemos ver cómo sesiona este órgano. A mí me encantaría poder ver una sesión de la Corte Interamericana, ¿no? Si fuese que sesionase extraordinariamente en México. Pero también la contraparte de esa importancia es que los jueces y las juezas de la Corte Interamericana pueden ver el contexto del país, la realidad de ese país.
Generalmente van a elegir a países pues, en los cuales hay algún tema que estén conociendo, porque así pueden ver el contexto en el que van a aplicar la convención. Dialogar con los poderes de ese Estado, dialogar con organizaciones no gubernamentales, ¿no? Con la misma ciudadanía. Entonces, esa es la importancia de que se puedan celebrar esas sesiones extraordinarias por parte de la Corte. Ahora, volviendo a la competencia, vamos a ver entonces que la Corte Interamericana tiene 4 grandes competencias, ámbitos de competencia. Esta es la integración actual. Ya vemos cómo el juez Eduardo Ferrer MacGregor es vicepresidente, y aquí voy a aprovechar para hacer mi anuncio parroquial. Estoy organizando ya el grupo para el título de especialista, me acordé porque acabo de ver el programa de Justicia Constitucional, Interpretación y Aplicación de la Constitución, título de especialista en Justicia Constitucional de la Universidad de Castilla-La Mancha, que se celebra todos los años en Toledo, España, y que es, me atrevería a decir que en lengua castellana, en lengua española, es el curso con mayor prestigio en Europa. Reúne a los más grandes constitucionalistas, no solamente de Europa, sino de América Latina y también de Norteamérica. Y bueno, es una gran oportunidad porque firmamos un convenio con la Escuela Judicial Electoral, y a partir de ese convenio se nos permite un descuento de matrícula dependiendo del número de miembros del grupo. El máximo descuento que da la universidad es el 30% en la matrícula. El año pasado, bueno, para eso hay que tener 30 miembros en el grupo. El año pasado el grupo tuvo 60 participantes, o sea que alcanzaron el 30% rápidamente. Es una gran oportunidad, y es que está uno de los conferenciantes es Eduardo Ferrer MacGregor. Yo vi que le pusieron expresidente de la Corte Interamericana. No se dieron cuenta que es vicepresidente de la Corte Interamericana. Y pues si quisieran tener la oportunidad, ¿no?, de participar, hay 3 modalidades. Puede hacerse presencial, es la que yo más recomiendo, porque son las 3 semanas en Toledo, que es una de las ciudades más bellas de Europa, y pues ahí hay mucha facilidad de movilidad, ¿no? Es muy difícil en América Latina que nosotros pensemos en viajar, ¿no? Ir a conocer Argentina sale carísimo. En cambio, en Europa hay mucha facilidad en ese sentido, en vuelos de low cost y hoteles, hostales de muy bajo precio y de bastante calidad. Son del 3 al 21 de julio, se puede hacer meramente presencial, se puede hacer enteramente online. Han adaptado los horarios para que aquí sean las clases de 9 a 14, porque pues allá serían casi de 16 a 21 horas, para que aquí sea eso. O puede ser modalidad mixta. Una semana presencial, 2 online, 2 semanas presencial, así como lo que ahí hay varias posibilidades, ¿no? Si se quiere hacer de manera mixta, 2 semanas online y una presencial, la primera, la segunda, la última. En este caso yo haría la última, desde luego, para que me toque la graduación. Y el título que te otorgan es un título de la Universidad de Castilla-La Mancha y viene apostillado por la ley. El costo de la matrícula es 1.050 euros, menos el descuento del 30% que yo sé que vamos a alcanzar, quedarían 735 euros. El pago se hace en 2 partes, o sea, se divide en 2. Se paga la mitad, 525 euros para reservar el cupo, y el segundo pago, ahí se aplica el descuento, quedaría en 210 si se alcanza el 30%, 210 euros. El segundo pago se hace antes de que inicie el curso, antes del 3 de julio, y hay posibilidad de beca de media matrícula, y en este caso el curso quedaría en 525 euros. Entonces, para quien quiera aprovechar esa oportunidad, hablan conmigo y yo les puedo acompañar, ¿no?, en el trámite. Es una gran oportunidad. Mucha gente ha llegado a través de esos cursos y ha terminado haciendo el doctorado en la universidad. Sí, Teresa, pues luego te dejo mi correo o el teléfono para que me escriban directamente. De todos modos, sí, ya eso ya es de dominio público, porque siempre lo doy para este curso, porque luego hago un grupo de WhatsApp. Si no, yo no tengo vida. Eran como 100 personas la otra vez yo llevándole el trámite. Y bueno, yo llevo el trámite precisamente porque
yo trabajé en la Universidad de Castilla-La Mancha y fui pues miembro del grupo fundador de este curso. Empezamos solos porque los cursos de Toledo, si ustedes han tenido ocasión de verlos, se hacen en invierno y decidimos, ¿no?, en el área de constitucional empezar a hacer un curso en verano, porque España en verano es otra cosa, y no había en la universidad cursos de verano, y pues a mí me tocó desde 2013 hasta 2018 ser la secretaria académica, entonces es como un hijo, ¿no? Entonces, por eso siempre tengo, ¿no?, ese contacto, y pues dado que me permitieron meter en el grupo de la escuela judicial, que creo que la universidad no se ha dado cuenta de eso, a cualquier persona han metido gente de Perú, de Ecuador, de un montón. O sea, ellos no revisan que sean de la escuela judicial hasta el día de hoy, y creo que no lo van a revisar nunca. Y bueno, yo de verdad, la gente que ha ido, más la que ha ido presencial, ahora repite una compañera de la escuela judicial, porque pues es que es una gran experiencia, ¿no? No solo académicamente, sino que conoces a muchísima gente, incluso online, se hacen muchísimas amistades, muchísimos contactos, y es una experiencia de vida. Entonces, quien quiera aprovechar, esa es una oportunidad que está ahí. Y bueno, me acordaba de eso, de Ferrer Magrego, porque dije, bueno, me le pusieron ahí expresidente, y es vicepresidente. En cuanto a las competencias, vamos a dejar marcadas, ¿no?, las competencias de la Corte, y son 4 los grandes núcleos de competencia, ¿no? La contenciosa, la consultiva, puede adoptar medidas provisionales, y esto ha establecido el doctor Sergio García Ramírez, que también es conferencista. Ahorita les voy a proyectar el programa para que vean. Es conferencista de este título de especialista. Esa es la joya de la corona de la Corte Interamericana. Se considera la gran aportación de la Corte Interamericana, ¿no? El que se adopten medidas provisionales. La comisión puede adoptar medidas cautelares, y si no se cumplen, puede pedir a la Corte la adopción de medidas provisionales, o en su caso, la Corte puede directamente decidir adoptar medidas provisionales si ya tiene el caso bajo su jurisdicción. Y luego está la supervisión de cumplimiento de las sentencias, que ahí siempre decimos, ay, no, si dictan las sentencias y esas sentencias ni se cumplen. Yo era una de las primeras que decía, ¿no? Porque pues luego escucho tanto que dicen Yatama versus Nicaragua, y Yatama versus Nicaragua, y a mí me da vergüenza, porque sí, es que Nicaragua nunca cumplió el caso, la condena, lo que impuso la Corte en Yatama versus Nicaragua, no se cumplió jamás. Pero claro, también es cierto que en cuanto a la eficacia de las decisiones de la Corte Interamericana, yo tenía una visión muy sesgada, porque yo venía, ¿no?, con lo que hace el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Decía, el Tribunal Europeo, las sentencias se cumplen casi al 100%. Y aquí no, mira, Yatama nunca se cumplió, y luego la gente se llena la boca diciendo de Yatama contra Nicaragua. Pero claro, número 1, las sentencias del Tribunal Europeo se cumplen casi al 100%, porque pues lo que establecen son sanciones pecuniarias. El Estado paga una indemnización. Pero claro, aquí les digo, es que la Corte ha adoptado medidas provisionales, ¿no? ¿Por qué? Porque en el contexto, ¿no? Ese es lo que siempre dice Eduardo Ferrer MacGregor, citando a su gran maestro, Héctor Fix-Amudio, que él recuerda, ¿no?, que le decía que cuando la norma se aplica sin contexto, la aplicación de la convención sin contexto es puro pretexto. Y es cierto, ¿no? Hay que ver el contexto en el que se aplica la Convención Interamericana de Derechos Humanos. Más aún el contexto en el inicio, ¿no?, de la Convención, 1979, ¿no? ¿Cuál era el contexto de América Latina? Pues una serie de dictaduras civiles o militares, ¿no? El contexto fue realmente atroz. Y hoy día el contexto no ha cambiado muchísimo. Es más, parece que en América Latina, en lugar de evolucionar, involucionamos, ¿no? Hoy día parece que estamos yendo para atrás
en cuestiones democráticas y en materia de derechos. Entonces, esto es primero, el contexto en el que se aplican las sentencias de la Corte es diferente al contexto del Tribunal de Estrasburgo. En segundo lugar, si bien es cierto, las sentencias de la Corte Interamericana no se aplican en un 100%, como en el caso del Tribunal de Estrasburgo, también es cierto que esas medidas que dicta la Corte Interamericana, principalmente las medidas de no repetición, tienen un impacto general. Y dice Ferrer MacGregor, eso es a veces mucho más importante que resolver el caso concreto. Es importante resolver el caso concreto, desde luego. Es importante resolver la violación concreta que llega ante la Corte Interamericana. Pero él dice, hay que ver el cumplimiento de estas sentencias más allá del caso particular. Hay que ver el impacto transformador, lo llamó él, de las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Por ejemplo, en el caso de Campo Algodonero, decía, México ha cumplido el Campo Algodonero, yo no sé en qué porcentaje, no lo ha cumplido en un 100%, ¿no? Yo siempre sostengo que la única sentencia condenatoria que México ha cumplido al 100% es Castañeda-Guzmán. Y es más, hizo un cumplimiento previo, ¿no? Se adelantó a la sentencia. Reformó la Constitución cuando sabía, es como cuando sabemos que hacemos algo mal y decimos, uy, ya nos cacharon, vamos a reformar, ya viene la sentencia. Un año antes de la sentencia, México ya estaba cumpliendo. Pero también hay que ver todo lo que era Castañeda-Guzmán. Es más, Castañeda-Guzmán, si no mal recuerdo, fue hasta la comisión, ¿no? Hizo el viaje de ida y vuelta, ¿no? Fue, se tomó la foto y volvió. Eso no lo hacen todos los peticionarios ante la Comisión Interamericana. Había sido canciller, ¿no? Si no mal recuerdo, también Castañeda. No era cualquier caso. Pero en el resto no ha habido un cumplimiento al 100%. En Campo Algodonero, por ejemplo, si no me recuerdo también, la Corte, entre otras cosas, condenaba a una de las medidas de no repetición era cambiar los códigos penales, ¿eran? De procedimientos penales en los estados, en México. Y claro, esto sucedió en Chihuahua. Y el último estado que reformó fue Chihuahua. Pero antes de que Chihuahua cumpliera esto, otros países ya estaban reformando sus códigos siguiendo las directrices de la Corte en esa sentencia. Ese es el efecto transformador, ¿no? Va más allá del caso concreto, y es cierto, lo ponía sobre la mesa el juez Ferrer MacGregor. Decía, hay cambios estructurales que vienen de nuestras sentencias. Y dijo algo que también me llamó la atención, y es cierto, lleva razón. El Tribunal Europeo de los Derechos Humanos, yo creo que esto lo hace a partir de 2000, antes de 2014, fue 2011, 12, mañana les doy la fecha exacta, comienza a emitir sentencias piloto. Porque el Tribunal Europeo conocía, sí, ¿no? Casos concretos y mandaba indemnizar si había una vulneración de la convención, del convenio europeo, mejor dicho, porque se llama convenio europeo. Pero cuando encuentra que hay una violación estructural o sistemática de los derechos, como era el caso del voto de las personas en prisión, en Europa y principalmente en Reino Unido operaba como una restricción general y automática. La persona entraba a prisión y ya no tenía derechos políticos. Y si era condenada por cualquier delito, ya no tenía derechos políticos. Y el Tribunal Europeo dijo, eso va en contra de la Convención. ¿Por qué? Porque se tiene que analizar caso por caso. Se tiene que analizar, dijo, como la gravedad del delito para ver si le corresponde la pérdida de los derechos políticos. Más o menos eso dijo. Y en Hirst contra Reino Unido, le dice a Reino Unido, cambia tu ley porque es inconvencional, porque desde que entraban a prisión, las personas perdían sus derechos políticos. Dijo, no puede haber una restricción general y automática. Reino Unido nunca cumplió y llegaron miles y miles de casos viendo que había condenado en Hirst contra Reino Unido. Lo que hizo el tribunal es empezar a hacer sentencias piloto. Hay una violación estructural, no solamente es un caso, es una violación estructural, dicto una sentencia
piloto que va a servir para todos estos casos, ¿no? Y esto dicen que fue una de las razones por la que Reino Unido se sale también de la Unión Europea. También Reino Unido dijo, ¿y por qué un tribunal en Estrasburgo me va a venir a decir a mí qué tengo que hacer? Claro, porque se había adherido al convenio europeo, ¿no? Dicen que esa es una de las cuestiones, además de lo económico, que lleva al Brexit, ¿no? A que Reino Unido se saliera de la Unión Europea. Entonces, lo que les decía es que en cuanto al cumplimiento de las sentencias, a veces no encontramos un cumplimiento integral, completo de las sentencias, pero hay que ver el impacto transformador de la misma, ¿no? Y hay que ver también que la Corte tiene que ella misma ver que se ejecute su sentencia. En cambio, el Tribunal de Estrasburgo no lo hace el Tribunal de Estrasburgo, lo hace el Comité de Ministros, que es un órgano político. No lo hace el tribunal no anda viendo si su sentencia se cumple o no, lo hace el Comité de Ministros del Consejo de Europa. Y claro, hay un órgano específico que se encarga de ver si se ha cumplido o no la sentencia. Y si no se cumple, hay que ver las sanciones a las que se enfrentan los países que han suscrito el convenio europeo. Entonces, son dos realidades distintas. A veces le pedimos muchísimo a la Corte Interamericana, pero no nos damos cuenta de todo el contexto en el que estos jueces y juezas actúan. Bueno, lo vamos a dejar aquí. Mañana vamos a ver un poco, ¿no? Esa función contenciosa, la función consultiva de medidas provisionales y un poco cómo surge el control de convencionalidad ante la Corte Interamericana, ¿no? Cómo se va desarrollando esto que adquiere su nombre a partir de 2006, ¿no? Y que ahora se extiende a todos los actos dentro de un Estado. No se pueden controlar o se deberían controlar todos los actos dentro de un Estado. Entonces, lo vamos a dejar aquí y mañana les voy a enseñar el programa del título de especialista, por si les interesa, también lo puedan tener, ¿no? Se los voy a enviar con los materiales de la clase también, porque es una gran oportunidad. No gano nada, se los digo. Honestamente, soy muy honesta, no gano nada con esto, no me están pagando ni una comisión, es más trabajo para mí, porque tengo que andar yo ahora con mi mamá, me regaña, porque en mayo que fui a verla andaba yo con el cuento del curso de julio y ahora me va a volver a ver con el cuento del curso de este julio, ¿no? Y me decía que para qué andaba yo con eso, pero pues es una dinámica que me gusta y como les digo, es un curso del cual fui parte y bueno, también es cierto que es una forma de ayudar, ¿no? Porque solamente por ir en el grupo ya van a tener un descuento. Entonces, si lo quieren aprovecharlo, si conocen a alguien que lo quiera aprovechar, bienvenido sea. Ayer lo publiqué en el Twitter y ya tengo 6 personas registradas, o sea, 30 personas. Yo sé que con el tribunal y con unos jueces que me dijeron que querían ir de lo electoral, pues se va a llenar. Entonces, pero si quieren aprovecharlo, también lo pueden hacer. O si conocen de alguien que lo quiera hacer. Entonces, aquí lo dejo. Tiene 8. Sí, te dejo. Ya tiene 8, yo y otra persona estamos interesados. Sí, yo les explico, me escriben aquí y aquí. No sé, se me hace mucho más fácil hacerlo por el teléfono, siempre. Aquí no, yo no tengo intimidad, qué desastre. Pero bueno, yo lo hago mejor ahí porque pues, luego me escriben por el Twitter y ahí sí es más difícil estar contando la misma historia, así que grabo un audio y se los puedo reenviar y si ya tienen dudas específicas les voy guiando también. Lo que pienso hacer es un grupo mejor de WhatsApp para la gente que ya se inscriba, a irles dando todas las pautas que puedan seguir y si hay una pregunta, pues todos sepan, en caso de duda, qué es lo que hicimos en los años anteriores, qué se puede hacer. Entonces, bueno, lo dejaría hasta aquí, seguimos mañana y que tengan buena noche. Gracias, doctora. Gracias, hasta luego. Nos vemos. Muchas gracias. Hasta mañana.